Damos la bienvenida al doctor Fernando Pliego. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde 1991 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde coordina los proyectos Educación y Nueva Ciudadanía, la promoción de la solidaridad y de los bienes públicos en las sociedades democráticas y programa de investigación sobre familias y desarrollo de las sociedades democráticas. Es profesor en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Autor de diversas publicaciones, entre las que destaca su último libro, Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. El tema que abordará el doctor es Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. Le damos un aplauso. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este congreso tan importante. Para mí es un gusto y un placer que me den la oportunidad de platicar. El tema es los tipos de familia, pero les voy a dar una versión más aplicada a algo importante que ha ido saliendo. Les voy a platicar de la investigación que dio origen a un libro y es ¿por qué están cambiando las familias? ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay cada vez más, se desarrollan familias que no están integradas por papá y mamá casados. Miren, este es lo que está pasando en Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por cada 100 matrimonios en 2001 había 16 divorcios. 10 años después, hay 24 divorcios por cada 100 matrimonios. 50% más en solo 10 años. Y eso sin contar las separaciones, que han de ser muchísimas más, porque esas no aparecen registradas, desde luego. Entonces, en Ecuador hay un cambio profundo en lo que está pasando en las parejas y en las familias. Impresionante. Aquí tienen Colombia. En 1985, 44% de los jóvenes, de las mujeres jóvenes que tenían de 25 a 29 años estaban casadas. 20 años después, el 20%. Se desplomó a menos de la mitad en los más jóvenes. En 1985, 21% de las mujeres jóvenes vivían en unión libre, 21%. 20 años después, casi el doble, 39%. En Colombia, actualmente en la población joven, viven en unión libre mucho más que casados. Un cambio impresionante en la organización de las familias. En Perú, en 1981, 43% de la población de 15 años o más vivía casada. 26 años después, el 31% también, una caída vertiginosa. Y los que viven en unión libre crecieron al más del doble. Pasaron de 12 a 27%. En Perú hay un cambio impresionante también en la organización de las familias. En México, en 1980, había 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios. Sube a 7.2, en 2000 eran 7.4 y en solo 10 años se duplicó la tasa de divorcios en México. En México igual, en 2000, 40% de los jóvenes adultos estaban casados, 10 años después bajó a 28%. Y los que vivían en unión libre crecieron 50% más en solo 10 años. Hay un cambio profundo en cómo se organizan las familias en la actualidad. Impresionante. En Australia, en 2007, 77% de las parejas vivían juntas antes de casarse.
En Holanda, en 2009, 32% de las madres tuvieron sus hijos sin haberse casado. Y en Gran Bretaña, en 2008, 44%. Casi la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio. En Estados Unidos, casi el 30% en 2009, 30% de las familias son mamás o papás solos, sobre todo mamás solas. En todos los países es evidente, cuando se analizan las cifras, que hay un cambio de lo que entendíamos por familia para cada vez una mayoría, una cantidad cada vez mayor de la población. Familias con mamás solas, con papás solos, sobre todo con mamás solas, gente que se vuelve a casar, que tiene dos o más vínculos, relaciones, familias reconstituidas. Eso es la realidad de todos nuestros países. Si nos dijeran cómo medimos que lo que estamos trabajando tiene un efecto positivo en la sociedad, hay que ser sinceros. Los indicadores muestran que estamos perdiendo la lucha en el tema de la familia y del matrimonio. En todos los países donde se analiza el tema, en todos, aunque nuestra población en América Latina es mayoritariamente católica, es evidente que los temas de familia, matrimonio, estamos perdiendo la batalla. ¿A qué se debe esto? La salida fácil es decir es que no son familias. Yo he oído eso por ahí. Pero ¿cómo no va a ser familia una mamá sola con su hija o con su hijo? Es una familia, no completa, pero es una familia. No se puede decir eso, tomando el tema de Carlos, eso es ofensivo, decirle a una mamá sola que no es familia. ¿Y una que se reconstituyó no es familia? Es de familia de tipo diferente, pero es una familia. Y acuérdense lo que decía Juan Pablo II en su carta de su exhortación sobre la familia: son familias en situación especial, pero son familias. No es parte, y es muy negativo tener la idea de que no son familias y con eso vamos a resolver el problema. Eso no es la idea del principal pensador sobre la familia en el siglo XX, Juan Pablo II, no es su idea. Son familias en situación especial. Entonces la pregunta es: ¿por qué está pasando esto? Que es evidente que hay un retroceso significativo y parece imparable de la idea católica de lo que es la familia, el matrimonio y cuidar a los hijos. ¿Qué está pasando? Bueno, todo eso hay que resumirlo en esta frase. En todos los países democráticos, en todos los países donde se analiza el tema, hay un cambio muy importante en la organización de una cantidad significativa de familias. Se puede decir que en algunos países más o menos hasta la mitad de las familias ya no se organizan según los idearios de pensamiento católico en algunos países, porque la mitad ya no se casa. El 25-30% vive con mamás solas porque se divorciaron, etcétera. Esa es la realidad. Y esto pasa en especial en la población más joven, en especial. Es notorio que esto se ha acelerado en los últimos 10 años en la población joven. No hay duda que este es un cambio que se pisó el acelerador en los últimos 10-15 años. El cambio en la organización de las familias se debe a muchas causas. Y cualquier explicación que nada más quiera ver una causa es muy simplista, ¿sí? Hay factores sociales, culturales, económicos, políticos, y desde luego no son objeto tratar de eso en esta conferencia. Yo solo les voy a hablar de un factor. El objetivo de la conferencia es explicar el cambio en la organización de las familias a partir del cambio en los medios en cómo transmitimos los valores.
de la maternidad y la paternidad. Voy a hablar nada más de eso. Hay un cambio muy profundo en la forma en que se organizan las familias, porque hay un cambio muy importante en la manera en que se transmiten los valores. Aparecida señala con claridad que hay un cambio de civilización de tal magnitud que el lenguaje y los métodos de la evangelización que se utilizaban antes ya no operan en la actualidad. Y si no somos conscientes de eso, las tendencias esas del cambio en la organización de las familias van a llegar hasta niveles que no vamos a poder revertir en el corto o mediano plazo. Esa es la magnitud del cambio. Miren, en el pasado como en la actualidad, ¿cuál es el principal medio por el cual se transmiten las actitudes a favor o en contra del matrimonio o a favor o en contra de la paternidad? Esto es, de tener hijos. ¿Cuál es el mecanismo antes y ahora por el cual se transmite el gusto por formar un matrimonio y el gusto de tener hijos o no tenerlos? Formar un matrimonio o no formar un matrimonio. El principal vehículo antes y ahora sigue siendo la propia experiencia con los padres, con el papá y la mamá de cada uno. Eso es antes y sigue siendo ahora. Por lo tanto, podemos resumir las investigaciones que hay sobre esto. Es en la experiencia de justicia o injusticia, de solidaridad o de abuso, de cariño o de indiferencia de los padres, de papá y mamá entre ellos, y de ellos hacia mí, lo que determina en primer lugar si estoy a favor o en contra de formar un matrimonio y de tener y cuidar mis hijos comunes. Eso es lo que sale de los estudios. Eso fue en el pasado y es en el presente. Eso no ha cambiado. Este mecanismo es el mecanismo tradicional para transmitir los valores sobre el matrimonio y la paternidad. ¿Sí? Por lo tanto, es un mecanismo imitativo. Tendemos a imitar lo que hicieron nuestro papá y nuestra mamá entre ellos y de ellos hacia nosotros. Por eso se dice que es una herencia cultural. Eso es clarísimo, es una herencia cultural. Sin embargo, ¿qué es lo que ha cambiado? Y de manera acelerada en los últimos 10, 15 años. Vivimos un cambio de civilización en la forma en que se transmiten los valores, porque vivimos en la era global del Internet. Por resumirlo, hay toda una bibliografía muy grande, le llama el estudioso más importante, uno de los más importantes, un español, Manuel Castel, que vive en California, le llama la sociedad de la información. Hay muchas maneras de hablar de esto, pero miren, en esta aldea global del Internet no hay opinión estructurada, clara, constante de lo que significa y sobre la importancia del matrimonio y la paternidad. No hay ninguna opinión. Seguramente muchos de ustedes se han metido, busquen en Internet matrimonio y les aparece todo lo que se les ocurra. Todo lo que se ocurra. Y no solamente de hombre y mujer, mujer. No, eso es lo de menos. Todo lo que se les ocurra aparece ahí. Y de todas esas miles de opiniones, ¿cuál es la verdadera? El Internet no tiene opinión verdadera a favor y en contra, están todas las opiniones que se les ocurran. La experiencia de Internet por sí misma facilita el relativismo en las opiniones. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuántos de nuestros hijos, de los muchachitos que conocemos, entran diario a Internet? Pues casi todos.
Cualquier cosa que ustedes pregunten importante y se meten en internet, no hay ninguna opinión oficial. Hay cualquier opinión sobre ¿es importante o no el matrimonio? Hay opiniones de todos. ¿Es importante o no que los niños vivan con papá y mamá? Hay opiniones de todo tipo. No hay una sola. Desde luego que si se meten a la página del Vaticano va a haber una, y si se meten a la diócesis de su iglesia local va a haber una opinión oficial, y si se meten a la página oficial del movimiento del Congreso Provida o de esos eventos va a haber una opinión oficial, pero en internet como tal no hay opiniones oficiales. Eso es una de las cosas que cambió de fondo. Se fue labrando poco a poco, primero a través del radio, la cultura juvenil de los 50, 60 sobre todo, el cine. ¿Se acuerdan la pluralidad de opiniones que empezó a salir en la radio y la televisión? Y hace 10, 15 años dio un salto impresionante con el internet. En ese momento, cualquier niño con acceso a internet en cualquier parte del mundo tenía acceso a cualquier idea, viniera de donde viniera. En ese contexto del internet, lo que domina en la aldea global es que los distintos tipos de familias son equivalentes y tienen un valor semejante para los adultos y los niños en las sociedades modernas. Eso es lo que domina. No porque alguien lo promueva en especial, sino porque ese es el resultado de cuando uno está en internet. Ese es el resultado. Desde luego hay organizaciones que trabajan esta idea, pero les platicaba en una conferencia, vi un programa de cine, una película, y llegó el niño y le dice: mamá, mamá, ya está ahí mi papá biológico. Y entonces sale: oye, fulanito, no se te olvide regresarlo a la 8. En ese momento la mamá estaba viviendo con otra pareja. Entonces el papá biológico y el papá dentro del hogar. Y el mensaje es ese: en la aldea global del internet, lo que domina es que los distintos tipos de familias son equivalentes y tienen un valor semejante para los adultos y los niños en las sociedades modernas. Ese es el mensaje dominante. En México se hizo una encuesta, y aunque las 2/3 partes de los muchachos viven con papá y mamá casados, sin embargo más de la mitad de los jóvenes piensan que da lo mismo estar casados o no estar casados. Fíjense, el paradigma que domina en la aldea global, ese de que cualquier familia da lo mismo, es que la idea de formar matrimonios estables y que los niños vivan con sus dos padres naturales es una idea arcaica, obsoleta y derivada de mentalidades cerradas. Eso es lo que domina como paradigma, pero no necesariamente porque alguien lo promueva, sino porque la experiencia de información tan amplia, diferente y contrastante vuelve problemático las opiniones en contrario. Y la pregunta que les hago: ¿la estabilidad de los matrimonios y la paternidad natural son ideas arcaicas y premodernas? Levanten las manos los que no están de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo con decir que sí, que son ideas arcaicas? Seguramente la mayoría no está de acuerdo. Pero ¿qué información tienen fuera de la suya y la de sus amigos para decir que no es cierto? Cuando criticamos, cuando no estamos de acuerdo con esto, cuando decimos que la familia
el matrimonio y que los papás cuiden a mamá, que los papás, papá y mamá cuiden a los hijos, cuando decimos que esa es una buena idea, ¿qué información tenemos para pensar así? Contestar esa pregunta que les hago es parte del debate cultural más importante del siglo XXI. Les vuelvo a hacer la pregunta: ¿la estabilidad de los matrimonios y la paternidad natural son ideas arcaicas y premodernas? ¿Qué información tienen para decir eso? Generalmente solo la experiencia personal o doctrinal. Esa es la realidad. Porque fuimos educados en una cultura católica, pero no tenemos información fuerte. Miren, en realidad tenemos más de 350 estudios científicos de 13 países democráticos que señalan que esto es muy importante, el matrimonio estable y vivir con papá y mamá. Esos estudios son de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, México, Perú y Reino Unido. Son 351 estudios basados en encuestas representativas, o sea, se entrevistaron a 800 personas o más, o en datos de tipo censal. Y esos estudios se realizaron de 1995 en adelante. Cuando hicimos la investigación que dio origen al libro, eran 351 estudios. Ahorita tenemos registrados 580, que incluyen también Alemania, Corea del Sur e Italia. ¿Qué dice esa información? Les voy a hablar de 5 casos. Mira, aquí está cómo hay información en los países que les mencionaba. En Australia hay 30 estudios, en Brasil hay 5, en Canadá hay 59, en Chile hay 5, en España hay 16, Colombia 3, Estados Unidos 113, Gran Bretaña 37, Holanda 39, Japón 9, México 6, Noruega 26 y Perú 3. Esos fueron los que encontramos. Todos esos estudios están basados en encuestas y están publicados en revistas científicas. Fíjese este estudio. Este lo mandó a hacer el Congreso de los Estados Unidos. Estiman que en el año 2005-2006 hubo 130,000 casos de abuso sexual contra niños. 130,000 casos. Entonces los investigadores que hicieron este estudio, bajo la coordinación del doctor Sedlak, por mandato del Congreso de Estados Unidos, extrajeron una muestra de 16,800 casos verificados de abuso sexual contra niños. Y entonces investigaron qué tipo de familia tenían. Encontraron, ahorita les explico qué significa esto. El 1 significa que hay casos espantosos y terribles en familias formadas por papá y mamá y casados. Casos espantosos, de lo peorcito que pueda haber en una sociedad. Pero cuando los niños vivían con padrastros o madrastras, subía 8 veces la proporción de casos. 8 veces más la proporción de casos. Si papá y mamá estaban en unión libre, 4.7 veces más la proporción de casos. Si mamá o papá vivían con el novio o la novia en el mismo hogar, que desde luego entonces no era el papá o la mamá del niño, 19 veces más los casos de abuso sexual. Y si mamá o papá estaban solos, 4.7 veces más. Y si no vivían con papá y mamá, 8 veces más. ¿Qué significa este estudio? Algo terrible. En todas las familias hay riesgo, en términos globales, de que haya abuso por los niños, en todas. Pero el riesgo aumentaba notoriamente, de manera muy importante, cuando no vivían con papá y mamá y cuando no estaban casados. En todas hay riesgo, pero no todas hay el mismo riesgo. Entonces, si todas tienen un riesgo X,
Todos los papás y las mamás preocupados por sus niños deben de buscar proteger esas situaciones, porque no quiere decir que lo hagan ellos, pero sí que hay un riesgo que lo haga otro. Pero cuando no viven con papá y mamá y no están casados, hay un riesgo mucho mayor, entonces hay que ponerse las pilas con más insistencia. En México, en 2006, se hizo una encuesta a mujeres de 15 a 45 años, se entrevistaron a 83,000 mujeres, imagínense. Este estudio ha de haber costado, no sé, $2 millones, una cosa así impresionante, ¿no? Y entonces les preguntaron algo a las mujeres, si el marido o el novio las había agredido físicamente el último año. Algo terrible. Mujeres que las habían pateado, herido con navajas, aventado objetos, dado palos, amenazado de muerte. ¿Saben qué encontraron? 7.9% de las mujeres casadas por las dos leyes, civil y religiosamente, su marido, que era un monstruo, les había levantado la mano. Terrible. Pero cuando vivían en unión libre, era 14%. O sea, casi el doble. Lo que mostraba el estudio de México es que en muchas parejas casadas hay problemas, pero la unión libre, contrario al folclore de las telenovelas y de las películas, no resuelve el problema de los matrimonios que hay en muchos matrimonios, sino lo empeora en el conjunto de la sociedad, notoriamente. Y estos estudios hay en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en España, en Australia. En todas las sociedades, la unión libre no es una organización que fortalezca la libertad de vivir sin violencia, que es una libertad fundamental en las democracias, sino en todas las sociedades donde se ha investigado el tema, la unión libre aumenta de manera significativa en el conjunto de la población la violencia contra las mujeres. El aumento tan fuerte en Perú, en Colombia, de la unión libre, porque ahí es muy fuerte, está ligado estadísticamente a un aumento notorio de la violencia contra las mujeres. La unión libre, según la información disponible, no es una institución más moderna, avanzada y progresista que el matrimonio, sino implica claramente una regresión en la protección de los derechos fundamentales de las ciudadanas. Ahora, que esto no les guste a algunos, pues es el dato. ¿Que quieren que les diga que no es cierto estas encuestas? Pues son ciertas. Ahora, ¿qué se trata? Hace 500 años veían todas las personas aseguraban que el sol giraba alrededor de la tierra, pero hasta podían dar su vida por eso. Entonces llegó uno que se llamaba Kepler, después otro Copérnico, Galileo, y dijeron: momento, lo que parece no es la realidad. No es la realidad. Entonces lo que parece la unión libre no es la realidad. La unión libre, cuando se estudia con instrumentos serios, lo que denota es un aumento notorio de la violencia contra la mujer. Perú 2002, accidentes en menores de 6 a 17 meses según su tipo de familia. Hay casos muy tristes de estos niños chiquitos, cuando viven con papá y mamá hay accidentes, pero cuando viven con mamá sola sube 3 veces los casos de quemaduras, 2.9 veces los casos de fracturas de huesos y 2 veces los casos de heridas casi mortales. México 2002-2006, una encuesta a 8,400 hogares. Cuando los niños adolescentes viven con papá y mamá, en 2002 a 2006, porque se hizo 2 veces la encuesta a la misma población, 9% había desertado de la escuela. Cuando su mamá se había divorciado o separado, 17%, casi el doble aumentaba la deserción escolar. Noruega,
hicieron seguimiento de todos los niños que nacieron en 1982. Es un país chico de 6 millones y encontraron que cuando vivían con papá y mamá, le llamaban familias intactas, el 9% había cometido delitos. Robos en casas, allanamiento de moradas, peleas callejeras, venta de drogas. Si vivían en familias no intactas, le llaman los autores, o sea, con padres divorciados, separados o solos con segundas nupcias, 21% había cometido delitos. En Noruega, uno de los 5 países con mejor nivel del mundo, con buenas escuelas, buen sistema educativo, buenos centros culturales, etcétera. En Noruega, ¿qué se puede esperar en sus barrios populares en América Latina? Tenemos 351 estudios. Si tomamos todos los estudios en su conjunto, el 85% de la información señala que las familias donde viven con papá y mamá casados y donde los niños viven con papá y mamá naturales tienen mejor bienestar. Y solo el 1.2% señala lo contrario. ¿Cuáles son estos casos? Se ha encontrado que los hombres casados, sobre todo, tendemos a aumentar del peso y entonces tenemos más diabetes, entre otros factores, pero casi no hay estudios que señalen lo contrario. Aquí se ve la barra grande, son la distribución en todos los países. En todos los países sucede lo mismo, sean orientales, occidentales, latinos, anglosajones, países pobres, países medios y para ricos. En todo sucede lo mismo. Y en todo lo que se ha estudiado en educación, hay menor deserción escolar cuando la familia está integrada y los papás casados. Hay mejor desempeño en matemáticas, menos deserción escolar, hay menos violencia, se llevan mejor los padres y hijos cuando están los dos que cuando está uno solo. Las parejas se llevan mejor casadas que en unión libre. Hay menos enfermedades de transmisión sexual y menos embarazos adolescentes. Hay menos depresión y ansiedad, etcétera. Menos consumo de drogas y son más felices. Ahí en la universidad me decía uno, bueno, corrección, eso depende cómo lo veas. Más bien son menos tristes. Bueno, eso a él se ve que no le fue muy bien el asunto, pero de todos modos era lo mismo. ¿Sí? Bueno, eso pasa en todo. Entonces, el hecho social 2 es, en las sociedades democráticas, las familias diferentes tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos. Esa es la información dura que tenemos. Hecho social 3, este es el último, y actualmente hay un debate muy grande del asunto, y aquí en Ecuador estuvieron metidos también el asunto de las parejas del mismo sexo. ¿Qué sabemos con seguridad? Sabemos con seguridad que el 99% de los hogares donde hay parejas están encabezados por un hombre